Lo maté con una sonrisa. En esa Nochebuena, mientras el vino fluía y las risas ahogaban los villancicos, deposité el cheque en el banco familiar, sabiendo que no era papel mojado. Mi familia, esos buitres de corbata y tacones, se burlaron de mí por creer en la abuela. Pensaron que sus 5 millones eran un chiste de anciana senil. Pero cuando el dinero entró en mi cuenta, su mundo se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta de Madrid. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida siempre ha sido una sombra en el borde de la opulencia ajena. Crecí en las afueras de Madrid, en un piso diminuto de Usera, donde el olor a fritanga se colaba por las grietas y el metro rugía como un recordatorio constante de que el sueño español era para otros. Mi madre, Elena, era la oveja negra de los Ruiz, una camarera que se casó con un mecánico portugués que nos dejó con deudas y un corazón roto antes de que yo cumpliera 10 años. Los tíos, con sus chalés en La Moraleja y sus BMW relucientes, nos miraban como a parias. Pobre Elena, siempre tan ingenua, decían en las reuniones familiares, mientras contaban anécdotas de sus vacaciones en Marbella. La abuela Carmen era el sol que intentaba unirnos. Viuda desde los 40, había construido un imperio modesto con una cadena de panaderías en el centro de Madrid. No era Racafele, pero sus hornos solían a éxito croissants crujientes para los ejecutivos de Gran Vía, pan de pueblo para los barrios obreros. Nos visitaba cada domingo, trayendo bolsas llenas de bollos calientes y abrazos que olían a vainilla. Javi, mi niño, tú eres el que va a romper moldes, me decía, mientras mis primos, Andrés y Lucía, presumían de sus notas en colegios privados. Ellos, los dorados, con su padre mi tío Ricardo, el banquero pavoneándose como un pavo real en las cenas. Pero la abuela guardaba secretos. En sus ojos, había una tristeza que no explicaban las facturas pagadas o los nietos mimados. Una vez, borracha de tinto en una Pascua, me confesó: la familia es un veneno dulce, Javi. Te da calor, pero te quema por dentro. Yo tenía 18 entonces, y lo atribuí al vino. Ahora, con 32, entiendo que era una profecía. El cáncer la devoró en silencio. Diagnosticado en primavera, se lo guardó hasta el otoño, cuando las hojas del retiro caían como lágrimas secas. No quiero lástima, dijo en su última visita a nuestro piso. Me dio un sobre amarillento, con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Guárdalo hasta Navidad. Será mi regalo final. Dentro, un cheque por 5 millones de euros, firmado con la tinta de su pluma Montblanc. Es tuyo, Javi. Porque tú, al menos, nunca me pediste nada. Pensé que era un error. 5 millones. ¿De dónde? La abuela vivía bien, sí, pero no era una millonaria oculta. Mis tíos controlaban sus finanzas desde que el abuelo murió. Ricardo era el albacea informal, el que cuidaba de sus inversiones. Es para todos, me dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero el tuyo es especial. No lo desperdicies en rencores. La Nochebuena llegó como un vendaval. La cena en el chalet de Ricardo. En La Moraleja, luces de colores en el jardín. Un árbol de 3 metros cargado de bolas Waterfed, y una mesa que gemía bajo el peso de langostinos, cordero asado y botellas de Rioja Reserva. Mi madre y yo éramos los invitados de segunda, ella, con un vestido prestado que le apretaba en la cintura. Yo, con una camisa almidonada que picaba como ortigas. Andrés y Lucía, ya con sus carreras en marcha, él en finanzas, ella en derecho. Nos ignoraban mientras posaban para selfies con sus novios perfectos. La abuela, frágil en su silla de ruedas, presidía la mesa como una reina destronada. Sus manos, surcadas de venas azules, temblaban al repartir los regalos. Para Andrés, un reloj Patek Philippe,
Para Lucía. Un collar de perlas. Luego, los cheques. Uno para cada uno. Idénticos, 5 millones de euros cada uno. Mi herencia para mis nietos, murmuró, con voz como papel de lija. Úsenlos para volar alto, pero recuerden de dónde vienen. El silencio cayó como una guillotina. Ricardo fue el primero en romperlo, una carcajada gutural que hizo tintinear los cristales. ¿Qué es esto? Mamá, ¿estás viendo demasiadas telenovelas? Desdobló su cheque. Lo agitó como una bandera ridícula. 5 millones. Ja, ja. ¿De dónde sacaste esto? ¿De vender sueños en el rastro? Lucía se unió. Con esa risa aguda de socialité, abuela. Es precioso. Pero... ¿En serio? Pareces una de esas estafadoras de Internet. Andrés, siempre el pragmático, lo olió como un sabueso, papel barato. La tinta ni brilla. Mamá, ¿quién te convenció de esto? ¿El jardinero? Mi madre se sonrojó, murmurando excusas. Pero yo saqué mi sobre. Es real, dije, con voz que sonó más firme de lo que sentía. La abuela me lo dio hace meses. Lo revisé con un amigo banquero. Es legítimo. Más risas. Ricardo me palmeó la espalda como a un niño tonto. Javi, pobrecito, siempre soñando despierto. 5 millones para el mecánico de Usera, eso es como darle un Ferrari a un burro. Lucía soltó, mejor que lo uses para comprarte un traje decente. O terapia. Porque creer en cuentos de hadas a tu edad. Ay, Javi. La abuela tosió. Un sonido húmedo y roto. Es real, insistió, pero nadie la escuchó. La llevaron a la cama temprano, alegando fatiga. El resto de la noche fue un borrón de brindis y burlas veladas. Al menos Javi tiene fe, bromeó Andrés, mientras yo apretaba el cheque en mi bolsillo, sintiendo su peso como una granada sin seguro. Esa noche, solo en mi habitación de invitados, un cuartito de servicio con vistas al garaje. Lo deposité todo en la app del banco. El pulso me latía en las sienes, pero la confirmación llegó en segundos, transferencia procesada. Saldo disponible, 5 millones euros. El mundo se inclinó. No era un chiste. Era sangre, sudor y secretos enterrados. Al día siguiente, Navidad. El sol de Madrid entraba a raudales por las persianas cuando Ricardo irrumpió en el salón, pálido como un fantasma. Maldita sea, acabo de llamar al banco. El cheque de Javi. Es real. 5 millones limpios. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Lucía dejó caer su copa de cava. Andrés maldijo en voz baja. Mi madre, atónita, me miró como si fuera un extraño. ¿Cómo? Balbuceó Ricardo. ¿De dónde salió eso? Mamá, dime que no vendiste las panaderías. La abuela, desde su cama, sonrió débilmente. No vendí nada. Solo liberé lo que era suyo. Pero yo sabía que había más. Mucho más. Y en ese momento, mientras ellos tropezaban en su pánico, juré que les haría pagar. No por dinero. Por años de migajas, de miradas de lástima, de risas que cortaban como cuchillos. La venganza no sería un cheque. Sería un incendio lento, uno que los consumiría desde dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones y llamadas frenéticas. Ricardo, el rey de las finanzas, se atrincheró en su estudio, teléfono en mano, gritando a contables y abogados como si el apocalipsis financiero hubiera llegado. Imposible. Mamá no tenía ni un euro suelto. Yo manejaba todo. Lucía, la princesa del derecho, empezó a husmear en registros notariales, convencida de que era un error bancario o una estafa cibernética. Andrés, el más callado, me observaba con ojos de serpiente, calculando cómo robarme mi tajada. Mi madre,
Elena era la única que no cuestionaba. Me abrazó en la cocina, con olor a café solo y lágrimas saladas. Javi, hijo, ¿qué has hecho? Esto cambia todo. Le conté lo del depósito, como el banco lo validó en minutos. Sus ojos se nublaron de orgullo y miedo. Tu abuela siempre dijo que tú eras diferente. Que tenías el fuego de tu abuelo. Pero bajo su ternura, había un abismo, ella sabía cosas. Secretos que la abuela le había susurrado en noches de insomnio. Sobre cómo Ricardo había protegido las finanzas familiares manipulando testamentos y desviando fondos a cuentas offshore. Yo no era un santo. Crecí odiando esa brecha, ellos con yates en Ibiza. Nosotros contando monedas para el gas. Trabajaba como programador freelance, picando código en un sótano húmedo de Malasaña, soñando con un piso propio que no oliera a moho. El cheque era mi boleto, pero no para huir. Para equilibrar la balanza. Empecé a planear en silencio, mientras fingía conmiseración en las visitas al hospital donde la abuela languidecía. Ella empeoraba rápido. El cáncer era un lobo voraz, royendo sus pulmones hasta dejarla sin aliento. Fui a verla solo. Una tarde de lluvia que azotaba las ventanas del Gregorio Marañón. Javi, jadeo, cogiendo mi mano con uñas pintadas de rojo desvaído. No confíes en ellos. Ricardo. Él me robó. Años. Inversiones en panaderías, ahorradas para vosotros. Las vendió en secreto. Puso el dinero en su nombre. Los cheques. Son lo que queda. Mi último golpe. Me quedé helado. ¿Por qué no lo dijiste? Podríamos haberlo demandado. Su risa fue un estertor. Porque la familia es sagrada, hijo. O lo era. Pero tú eres mi sangre verdadera. No como ellos. Sus palabras colgaron en el aire, un enigma que no desentrañé entonces. Me dio un USB, pequeño y negro como un ataúd en miniatura. Guárdalo. Cuando muera, úsalo. Pero con cuidado. La venganza es un vino amargo, te emborracha, pero te deja solo. Regresé a mi piso en Usera esa noche, con la lluvia goteando del techo como lágrimas póstumas. Conecté el USB a mi laptop. Archivos PDF, correos electrónicos, extractos bancarios. La verdad era un puñetazo, Ricardo había falsificado poderes notariales en 2000 queens, desviando 20 millones de euros de las panaderías a una sociedad en Panamá. Lucía, su cómplice involuntaria, había redactado contratos legales para encubrirlo. Andrés, el hijo pródigo, había lavado parte del dinero en startups fallidas que él dirigía. Habían convertido el legado de la abuela en su colchón personal, dejándola con deudas ficticias para justificar su ayuda. La furia me invadió como una fiebre. No era solo robo, era traición al núcleo. La abuela, que horneaba pan para mendigos en lavapiés, despojada por su propio hijo. Marqué el número de un amigo, Miguel, ex policía ahora detective privado en Chueca. Necesito que investigues esto. Discreto. Y caro. El cheque cubría eso y más. Mientras tanto, la familia se desmoronaba en su codicia. Ricardo me llamó esa semana. Javi, sobrino, hablemos. Ese dinero es de todos. Mamá estaba confundida. Hagamos un fideicomiso familiar. Su voz era miel envenenada, pero yo oí el pánico debajo. Rechacé. Cortés, tío. Es mío. La abuela lo quiso así. Colgué, sabiendo que el gusano de la duda ya roía sus entrañas. La abuela murió el 28 de diciembre, en una habitación con vistas al Manzanares helado. El funeral fue un circo, coronas de flores caras, hipocresía en negro. Ricardo pronunció el elogio. Lágrimas de cocodrilo, Carmen fue el pilar de esta familia.
Su generosidad nos une. Yo estuve en el fondo, con el USB quemándome en el bolsillo. Después, en el cementerio de la Almudena, Lucía se acercó, perfume Chanel flotando como niebla. Javi, ¿compartirás? Somos familia. Su sonrisa era una trampa. Familia. Repetí. Sí. Como lobos en manada. De vuelta en Madrid, el plan se cristalizó. Usé parte del dinero para contratar a un abogado. Soraya, una leona de los tribunales en el Paseo de la Castellana. Le mostré los archivos. Sus ojos brillaron, esto es dinamita. Fraude, blanqueo, falsificación. Podríamos hundirlos en 5 años de cárcel. Pero, ¿quieres justicia o venganza? Ambas, respondí. Pero en el fondo, sabía que la venganza era el motor. Empecé pequeño, anónimo tips a la agencia tributaria sobre cuentas sospechosas. Luego, filtré correos a un periodista de El País, disfrazado de whistleblower. El primer artículo salió en enero, herencia robada, el banquero de la moraleja y el legado familiar. Ricardo lo negó, pero el daño estaba hecho. Acciones cayeron, clientes huyeron. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía en mí como una marea. Noches en vela, soñando con sus caras al caer. Pero también el vacío, mi madre, atrapada en el medio, me suplicaba parar. Javi, esto nos destruirá a todos. Ignoré. El odio era mi armadura. Febrero trajo la nieve a Madrid, un manto blanco que cubría la suciedad de las calles como un velo de inocencia falsa. Mi cuenta bancaria engordaba con intereses, pero yo no gastaba. Compré un piso en Chamberí, modesto pero con balcón a la Gran Vía, un lugar para reconstruir. Miguel, el detective, entregó su primer dossier, fotos de Andrés en yates con prostitutas de lujo, facturas de Lucía en clínicas suizas para tratamientos estéticos pagados con fondos desviados. Ricardo, el patriarca, tenía una amante en Barcelona, un piso franco financiado por el botín. Cada revelación era un clavo en mi venganza. Pero el conflicto se enredaba. Mi madre me visitó una noche, con una botella de vermú y ojos hinchados. Javi, Ricardo es un monstruo, pero es mi hermano. Y Andrés, Lucía, son tus primos. Vale la pena destruirlos por dinero que ya recuperaste. Señalé el USB en la mesa. No es dinero, mamá. Es dignidad. La abuela murió pobre por ellos. Nos miraban como basura. Ella lloró, un sollozo que rompió algo en mí. Por primera vez, dudé. ¿Era yo el monstruo ahora? No. Seguí adelante. Soraya presentó la demanda civil, reclamación por fraude hereditario, con el cheque como prueba irrefutable. El juzgado de lo mercantil en Los Salesianos se convirtió en nuestro campo de batalla. La primera audiencia fue un circo mediático, flashes de cámaras. Ricardo saliendo con gafas oscuras, fingiendo estoicismo. Es un malentendido familiar, declaró a la prensa. Lucía, con traje sastre impecable, me lanzó dagas desde la barra, cobarde. Atacando a la familia por codicia. El juez, un hombre canoso con voz de trueno, ordenó congelar activos. Ricardo perdió su BMW, Andrés, su startup. El pánico se extendió como gripe. Llamadas nocturnas, Javi, por Dios, retira la demanda. Somos sangre. Colgué, pero el peso crecía. Desesperación en sus voces, la misma que yo había sentido en noches de facturas impagadas. Entonces, el primer golpe bajó. Encontré mi coche rayado en el parking de Chamberí, con traitre garabateado en el capó. Anónimo, pero olía a Lucía. Miguel rastreó llamadas, Andrés había contratado matones de lavapiés para asustarme. Intensifiqué la seguridad, cámaras, un guardaespaldas discreto pagado con el cheque.
La abuela me visitaba en sueños. Su voz un susurro, cuidado. Javi. El odio ciega. Despertaba sudando, cuestionando. Pero el Toantín me impulsaba. Filtré más, un podcast anónimo en Spotify. Voces de la traición. Narrando los pecados de los Ruiz con voces distorsionadas. Descargas explotaron, boicots a la firma de Ricardo. Su clientela. Hipócritas de cuello blanco. Huía como ratas. Mi madre se distanció. Estás solo ahora, hijo. Como la abuela. Dolía. Pero era necesario. La ley avanzaba lento, peritajes. Testigos. Un contador de Ricardo confesó bajo presión, sí. Firmas falsificadas. Pero él nos obligó. El nudo se apretaba. Abril. La primavera estalló en jacarandas rosadas por Madrid. Fui al retiro, sentándome en el banco donde la abuela me contaba cuentos. Lágrimas vinieron. No de debilidad, sino de rabia pura. Por ti, murmuré al viento. Ese día, Soraya llamó, tenemos una confesión grabada. Ricardo admitió todo a un socio. Esto lo hunde. La euforia fue breve. Esa noche, un sobre anónimo bajo mi puerta, fotos mías con mi ex, manipuladas para sugerir infidelidad laboral. Chantaje. El remitente, Lucía. Respondí con un email a la fiscalía, pruebas de obstrucción. El juego se volvía sucio, y yo bailaba en el filo. El conflicto familiar estalló en una cena forzada, organizada por mi madre en un restaurante neutral de Huertas. Mesa redonda, velas titilantes, pero aire cargado de veneno. Ricardo, demacrado, bebió demasiado, Javi. ¿Qué quieres? ¿El imperio? Tómala. Pero deja de joder. Andrés gruñó, eres un perdedor resentido. Sin nosotros, seguirías en Usera. Lucía, fría, la abuela te malcrió. 5 millones no te hacen hombre. Explosé. Hombres, vosotros robasteis a una moribunda. Por codicia, por vuestros yates y vuestras mentiras. Mi madre intervino. Voz quebrada, basta. Somos familia. Pero yo vi la verdad, no lo éramos. Nunca. Salí a la calle. El tráfico de Madrid rugiendo como mi pulso. En ese momento, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E asomó, valía la pena el vacío, pero lo ahuyenté. La venganza era mi oxígeno. Mayo trajo el calor sofocante a la capital. Un bochorno que hacía sudar las mentiras al descubierto. La demanda escalaba, la fiscalía intervino. Cargos de blanqueo y falsedad documental. Ricardo fue interrogado en comisaría, saliendo esposado para las fotos un flash que cegó a los tabloides. Inocente hasta prueba contraria, gritó su abogado, pero el hedor a culpa impregnaba todo. Yo me convertí en el villano de su narrativa. Artículos en ABC me pintaban como el nieto ambicioso que destruye un legado. Redes sociales bullían, Ruiz Family Drama, con memes de mí como Judas con un cheque. Ignoré, enfocado en el tablero. Usé el dinero para becas anónimas en Usera, panaderías comunitarias en Lavapiés, un guiño a la abuela. Construye, no destruyas, me repetía, pero el fuego ardía. El personaje intermedio surgió en Miguel. Ex-flick, con cicatrices derredadas en los 90. Se volvió mi confesor. Sobre cervezas en una terraza de Malasaña. Me advertía, Javi, esto no es una película. La venganza te come vivo. He visto tíos como tú acabar en psiquiatría. Le mostré fotos de mi infancia, yo, flaco y sucio. Mientras ellos jugaban en piscinas. Ellos me robaron la vida antes que el dinero. Asintió. Pero sus ojos decían lástima. Lucía contraatacó sucia. Demandó paternidad falsa, alegaba que mi madre era una aventurera y yo. No Ruiz de sangre. Pruebas falsas. Compradas en el dark web. Soraya lo desmontó en corte.
Pero el daño, mi madre colapsó, internada por estrés. Visité su habitación en el 12 de octubre. Tubos y monitores pitando como acusaciones. Hijo, para. ¿Por mí? Lágrimas mías cayeron, mamá. Es por nosotras. Por años de humillaciones. Pero el duda se clavaba, estaba destruyendo lo único real, Andrés. Desesperado. Me confrontó en un bar de Moncloa. Hermano, hagamos las paces. Te doy una parte. 10 millones. Olía a whisky y miedo. Reí, no quiero tu suciedad. Me amenazó, te arrepentirás. Tenemos amigos en altos sitios. Salí, pero supe que era blaf. La ley los acorralaba. El clímax se gestaba. Soraya preparaba el golpe, una audiencia pública donde presentaríamos el USB completo, con grabaciones. Ricardo, acorralado, ofreció un trato, devolución total, más compensación. Cierra el caso, Javi. ¿Por la familia? Rechacé. Quería el juicio, el escarnio público. Noches de insomnio, toantín febril. Soñaba con la abuela, el precio de la justicia es la soledad. Despertaba con PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renovada. Madrid, con sus plazas vibrantes y sombras alargadas, se sentía como un laberinto donde yo era el minotauro. Entonces, la primera grieta en mi armadura. Miguel me entregó un sobre cartas de la abuela a mi madre, de los 80. Elena, protégelo. Javier es mi hijo, no tu hermano. Lo di en adopción para salvarlo del escándalo. El mundo se detuvo. Hijo, no nieto, la sangre es real, no la de tíos traidores. Twist que lo cambiaba todo, yo era el heredero legítimo, no un primo lejano. La abuela me había elegido porque era suyo. El shock me paralizó. Llamé a mi madre, ¿por qué no me dijiste? Sollozó para protegerte. De su codicia, de su veneno. Todo encajaba, su favoritismo, el cheque especial. No era venganza de nieto resentido, era de hijo despojado. Con esa verdad, el plan mutó. No solo hundirlos, reclamarlo todo. Soraya sonrió al leer las cartas, esto invalida sus poderes. Eres el único heredero. La batalla se volvía épica. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba. ¿Destruir a primos que, al fin, eran medio de hermanos? No. Ellos habían elegido el robo. Yo, la verdad. Junio. El sol implacable de Madrid convertía las aceras en hornos, reflejando el infierno que yo avivaba. La audiencia en el juzgado fue el clímax, sala abarrotada. Ventiladores zumbando como avispas enfurecidas. Ricardo, encorbujado en traje arrugado, sudaba profusamente. Lucía, maquillaje corrido, mordía sus labios pintados. Andrés, ausente, había huido a Portugal, según Miguel. Soraya se levantó. Voz como acero, señores del tribunal. Presentamos evidencia irrefietable de fraude sistemático. El proyector cobró vida, extractos. Correos. La voz grabada de Ricardo, mamá no necesita saber. Es por su bien. Jadeos en la sala. Flashback a mi vida, flashes de pobreza intercalados con sus lujos. El juez frunció el ceño, esto es grave. Se ordena embargo total. Ricardo se derrumbó. Sollozando, por Dios. Javi, eres familia. Grité de vuelta, tú nos traicionaste primero. Lucía chilló, monstruo. Nos arruinas por rencor. El caos estalló, empujones. Periodistas irrumpiendo. Fui escoltado fuera. Corazón martilleando. Una mezcla de éxtasis y náusea. Fuera. El mundo explotó. Portadas, el hijo secreto contra los Ruiz, venganza millonaria. Mi identidad revelada, no nieto, sino hijo. Llamadas de parientes lejanos. Felicitaciones tóxicas. Mi madre salió del hospital.
Frágil pero firme, acaba con esto. Javi. Por ella. Pero el CA otra o no terminó ahí. Esa noche. En mi piso. Un golpe en la puerta. Andrés. Ojos enloquecidos. Pistola en mano comprada en el mercado negro. Me lo quitaste todo. Mi vida. Mi futuro. El tiempo se ralentizó. Recordé entrenamientos con Miguel, desarme. Rodamos por el suelo. La pistola disparó. Bala en la pared. Lo inmovilicé, jadeando. ¿Por qué? Éramos familia. Porque tú ganas siempre. La abuela te eligió a ti, el bastardo. Lo entregué a la policía. Esposas clicando como veredicto final. En comisaría. Confesó todo, el desvío, el chantaje. Ricardo y Lucía. Arrestados al alba. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe se disipaba, dejando un vacío helado. Visité la tumba de la abuela en la Almudena, flores de jazmín en mano. Lo hice, mamá. Pero duele. El viento susurró perdón, o eso quise creer. Reacciones en cadena, la firma de Ricardo quebró, clientes demandando. Lucía perdió la licencia de abogada. Exiliada en un piso alquilado de Vallecas. Andrés, en prisión preventiva. Se suicidó, noticia que me rompió. Mi madre y yo reconstruimos. Lento, cenas en Chamberí. Terapia para cicatrices. Pero el twist colgaba con mi paternidad probada. El imperio volvía a mí. Panaderías recompradas. Expandiéndose a Barcelona. Dinero limpio, pero manchado de sangre familiar. Julio. Madrid se vaciaba en veraneos, pero yo me quedé, anclado en el peso de las consecuencias. El juicio civil cerró con veredicto, 25 millones devueltos. Más daños. Ricardo, en libertad condicional, me escribió, perdóname, hijo. Fui ciego. Quemé la carta. Lucía desapareció. Rumor de un convento en Toledo. La familia, hecha trizas, era un eco. El H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN me devoraba. Noches en el retiro, alimentando patos, preguntándome si la justicia valía la soledad. Mi madre, recuperada, me abrazó, la abuela estaría orgullosa. Pero la vida no es solo venganza. Abrí una fundación, Legado Carmen. Becas para hijos de obreros como yo. Panaderías éticas. Empleando a exconvictos. Redención. Tal vez. Pero las decisiones irrevocables marcaron. Amigos se alejaron, temiendo mi oscuridad. Encontré amor en Ana, una periodista que cubrió el caso irónico. Eres un superviviente, dijo. Juntos, caminamos por Gran Vía, luces navideñas tempranas parpadeando como promesas. El final no fue cierre. Un año después, en otra Nochebuena, deposité donativos en bancos de barrio. La familia rota, pero yo renacido. La abuela susurró en el viento, el precio fue alto, pero valió. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe se convirtió en paz frágil. La herencia no era dinero, era lección, traición quema. Pero perdón reconstruye. O eso creí. Hasta la carta final de Ricardo. Antes de su infarto, sabía que eras mío, no de ella. Te odié por recordármelo. Nuevo twist, hermano, hijo de traidor. El ciclo. Eterno. Pero yo elegí romperlo. Madrid, eterna. Me vio caminar. Libre al fin. Fin.